Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos dando comienzo a la reunión de PYME, que es una reunión online y en forma presencial. Nos visita en esta oportunidad el doctor Jorge Elizondo. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien el audio? Los asistentes. Bueno, si tienen algún tipo de inquietud, después nos van escribiendo y al finalizar la charla, el doctor va a tomar nota y después haremos una respuesta breve o bien quedará a través del consejo la respuesta. Te doy la palabra a Valeria para agradecer la presencia del doctor Elizondo. Bueno, gracias, Evangelina. En realidad breve, en nombre del Consejo y Colegio, darles la bienvenida a todos a esta actividad, agradecer la presencia del doctor Elizondo, que nos honra acá en la casa con esta disertación, y en realidad agradecer también a la Comisión PYME, toda la actividad, la organización, que en estos espacios es muy interesante. Nosotros realmente apalancamos estas actividades en la institución, la posibilidad de tener estos encuentros en comisiones técnicas, debate, intercambio de opiniones que tanto enriquecen nuestra profesión y bueno, entendemos que es el canal a través del cual jerarquizamos nuestra profesión. Así que muchas gracias, Evangelina, y en tu nombre a toda la Comisión PYME por organizar esta actividad. Muchas gracias, el agradecimiento del Consejo. Todos formamos parte del Consejo y bueno, la idea siempre es el poder jerarquizar la profesión, de traer gente de otras profesiones a nivel de la red que hemos tenido en contacto a través de toda la comisión a lo largo del año en distintas charlas. Esta es una más, el intercambio con otras profesiones que nos dan conocimiento sobre otras áreas de la profesión que también nos incumben, y qué mejor del doctor Elizondo. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Agradezco la invitación del Consejo, particularmente en persona de la contadora, la doctora Evangelina Castillejo, agradezco a la doctora Salazar. Creo que esta es una oportunidad interesante para mí, porque digamos, es la primera vez que concurro como disertante en el Consejo. Realmente estoy muy agradecido por darme esta oportunidad. Y les digo que no estoy tan lejos, de ninguna manera, de la profesión de ustedes, porque, entre otras cosas, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas de vuestra facultad, de la Universidad Nacional de Rosario. Y llevo casi 20 años allí, y allí soy titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, conjuntamente con el doctor Pablo Orquez. Pero he tenido la satisfacción de obtener en la Facultad de Ciencias Económicas algo que en la Facultad de Derecho por distintas razones no lo he tenido. Yo participo en algunos posgrados en Derecho, pero mi facultad es la Facultad de Ciencias Económicas. Y he tenido la satisfacción tengo muy buenos recuerdos, no solamente de la Facultad de Ciencias Económicas, no solamente de la sede de aquí, sino también de otras sedes, de Casilda, de Marcos Juárez, incluso. Buenos recuerdos de alumnos y alumnas que he tenido durante todo este tiempo. Y tengo la satisfacción creo, de haber aproximado el modesto aporte que uno puede llegar a hacer a través de la experiencia profesional, de lo que hemos leído, de una posibilidad de ir al exterior y de visitar otras universidades, bueno, tener alguna información y algunos elementos que me parece que pueden servir para modificar un poco la realidad de lo que es la ley 24557 y sus modificaciones que en lugar de mejorar la han empeorado. Es mi criterio, ¿no? Voy a tratar
Por eso, para mí, esta es una primera aproximación a un diálogo, a un debate que me parece que abogados y contadores y administradores tienen que tener necesariamente si es que queremos aportar para producir los cambios necesarios. Claro. Del conocimiento se parte después poder comentar y tener opiniones. Exacto. Así que justamente, bueno, vamos por Exactamente. tener los conocimientos de lo que trata la ley. Por supuesto, esta es una charla, un approach, digámoslo, no vamos a extenderlo lo que es la magnitud de la ley, pero vamos a hablar sobre el sistema de prevención, reparación de accidentes y enfermedades de trabajo, ART y empresas, y el proyecto de adhesión de la provincia y el decreto del Poder Ejecutivo. Correcto. Que bueno, eso me parece que eso quedó en stand-by. Eso por lo último que hice, pero bueno, eso veamos. Es lo último y lo último, por eso el libro no salió, porque a mi regreso tuve que escribir sobre ese proyecto, sobre ese decreto 669, y bueno, y por eso bueno, quedó actualizado uno de los capítulos del libro. Así que bueno, lo que me parece que tenemos que empezar un poco por la historia de los sistemas de reparación. Los sistemas de prevención y reparación de los riesgos de trabajo. Eso se copió de un modelo que es de otros países. Yo tenía todo, absolutamente sí. todo. Es decir, acá, durante 80 años, tuvimos un modelo, podemos decir, francés, calcado o inspirado por el doctor Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América, elegido por el distrito de La Boca, era jovencito, y él conocía muy bien la ley francesa de 1898, y en base a esa ley francesa hace el primer proyecto de ley de accidentes de trabajo en nuestro país, que se aprueba en 1915, la ley 9688, y que rigió con modificaciones hasta el año 1995, en que, durante el gobierno menemista, se aprueba la ley 24557, que cambia diametralmente el sentido teórico, filosófico, digamos, y establece un sistema que se pretende que es de seguro social. Bueno, un seguro social un poco extraño, porque es un seguro social administrado por entidades con fines de lucro y parte del capital financiero, le digo yo. El sistema de seguro social es el otro sistema, digamos, si se quiere, opuesto al sistema francés, que inaugura el canciller von Bismarck en la Alemania imperial, 1884. Por supuesto que von Bismarck no era ningún revolucionario, por el contrario, representaba a los Junkers, a la clase dominante alemana, y era un ardiente enemigo del socialismo y de las ideas revolucionarias. No obstante eso, por la presión y por las luchas de los propios trabajadores, von Bismarck decide elaborar el primer proyecto de seguro social en la historia de la humanidad. ¿En qué consiste este concepto? ¿Y por qué seguimos el modelo francés y no el modelo alemán? Bien. Ustedes saben que el Código Civil francés, el Código Napoleón, se basa en un principio que se trasladó al Código Civil argentino de Vélez-Sarsfield, que es el principio de que no hay responsabilidad sin culpa. En consecuencia, un obrero, un trabajador, un empleado que sufrió un accidente tiene que demostrar la culpa del patrón. Por ese entonces no había ni ART, ni compañía de seguro que se hicieran cargo de los accidentes de trabajo, es decir, había que demostrar la culpa. Cosa bastante
bastante difícil. Pero por entonces, en Francia se desarrolla una corriente jurídica muy importante, encabezada por el señor Josserand, que es un civilista, pero que comprende la nueva situación creada por el maquinismo, por la incorporación de elementos susceptibles de causar daño, y elabora, pues goza, o es el mejor, digamos, exponente de la teoría del riesgo creado. ¿Qué es la teoría del riesgo creado? La teoría del riesgo creado parte de la base de que en virtud de la organización de la empresa por parte de alguien, que es el empleador, el dador de trabajo, el patrón, como que vamos a llamarle, esta persona se organiza y que aporta los medios materiales para desarrollar la empresa, debe hacerse responsable de las consecuencias de los hechos dañosos que se producen como consecuencia del trabajo. Y allí surge la teoría del riesgo creado. Es decir, a partir de ese momento, el trabajador no tiene por qué demostrar la culpa del patrón, sino que hay una especie de culpa presunta. Esa culpa presunta después, digamos, en nuestro país, se convierte en la responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto de la responsabilidad objetiva? Que por el daño causado por el accidente, siempre y cuando quede demostrado que es un accidente, y siempre y cuando no haya habido dolo del trabajador, o culpa grave, decía la ley de Palacio del trabajador, y tiene que responder. O responde la compañía de seguro que contrata. Este es el principio. Después de la teoría del riesgo creado se reemplaza por la teoría del riesgo de autoridad. ¿Por qué riesgo de autoridad? Porque también se parte de la base de que, aún en tareas que no sean de por sí peligrosas, aún tareas que no sean fabriles, también se crea un riesgo. También se puede crear un riesgo. Y por otra parte, no solamente se toma el trabajador o la trabajadora como algo material, como un cuerpo determinado, sino también una psiquis. Entonces, acá de lo que se trata es del daño psicofísico del trabajador o la trabajadora. Por lo tanto, en virtud de la imposición propia del poder disciplinario que tiene, y el poder organizativo y el poder disciplinario que tiene el empleador, de ello se deduce el riesgo de autoridad. O sea, el trabajador también está expuesto a determinados ciclos, a determinados periodos de trabajo, a determinadas formas de trabajo, y esto, digamos, se traduce en riesgos. Y estos riesgos son riesgos de autoridad, aunque no sean riesgos creados por el hecho de aportar elementos susceptibles de causar daños físicos. Entonces, esta es la teoría que rigió en nuestro país durante 80 años a través de la ley 988. ¿Había dificultades con esto? Sí, las había. Las había. Por otra parte, no crean que en esa ley no había límites para la reparación. Por el contrario, el límite máximo, yo lo recuerdo, porque yo litigué con esa ley, sus modificaciones, llegué a litigar, porque recién se reemplazó en el año 95. Había un límite máximo de 1000 jornadas, ¿no es cierto? Por una incapacidad, el contador cero, por una incapacidad física o psíquica, el límite era 1000 jornadas. Entonces, ¿qué pasaba? El trabajador decía, yo con 1000 jornadas no hago nada, encima con la devaluación, con la inflación que había en este país, y con las que hubo y los procesos inflacionarios que hubo en nuestro país, los 1000 jornales se transformaron en una cuestión, digamos, teórica que pulverizaba el derecho a la reparación del daño causado. Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Y optaban por la reparación civil. Es decir, optaban por la vía del derecho civil, porque el derecho civil también había avanzado durante todo este proceso. Y también había incorporado la teoría del riesgo creado del civilista Josserand. Entonces, por momentos parecía más avanzado el Código Civil para los
trabajadores que la propia ley de accidentes de trabajo que había quedado bastante desactualizada. Entonces, si bien es cierto, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, hay que agregar en nuestro país las llamadas enfermedades accidentes. ¿Qué son? Bueno, primero veamos qué es un accidente. En mi concepto, lo que dice la ley es una cosa, yo en realidad sostengo otra. Te digo por qué. En mi concepto, accidente de trabajo es todo acontecimiento dañoso para la integridad psicofísica del trabajador, ocasionado por un hecho exterior, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Esto del hecho u ocasión del trabajo es algo que se incorporó hace muchos años. No estaba en el proyecto original de la ley 988 que se fue incorporando. ¿Por qué en ocasión? ¿Qué significa esto de la ocasión del trabajo? Que no solamente deben repararse los daños causados por un accidente ocurrido mientras el trabajador se encuentra cumpliendo con sus tareas o a disposición del empleador, sino todos esos accidentes que ocurren en ocasión del trabajo, es decir, que no hubieran ocurrido si el trabajador no estuviera obligado en función del trabajo. Es decir, el trabajador puede estar, a ver, no en el lugar de trabajo, puede estar en un lugar diferente, pero estar en un lugar diferente en virtud del trabajo. Pensemos en un viajante. Un viajante recorre distintos lugares y puede sufrir un accidente en Barranqueras, en Chaco. Tuve un caso, me acuerdo de Barranqueras, el puerto de Barranqueras. Y ocurre un accidente allí. No hay responsabilidad. Sí, hay responsabilidad. Primero que no tiene un lugar fijo. Y además, en todo caso, el ámbito del trabajo se extiende de una forma muy impresionante, ¿no? Es decir, muy importante. Digo, por ejemplo, un viajante, puedo señalar otro ejemplo. Si una persona es asaltada en un hotel, en el que está en virtud de obligaciones relativas al trabajo, también es accidente de trabajo. También es accidente de trabajo. Y está el accidente in itinere también. El accidente in itinere es el que ocurre en el trayecto habitual del trabajador desde que sale de su casa, desde que transpone el umbral de la puerta de su casa hasta que llega al trabajo. Todo lo que le puede ocurrir en ese trayecto, siempre y cuando no se desvíe por interés propio, y eso tiene que ser reparado. ¿Por qué les digo que yo discrepo con la definición del artículo 6.1 de la ley 24557? Porque la ley 24557 dice en este artículo que accidente es todo hecho súbito y violento. Y yo discrepo con eso de violento, porque no necesariamente el accidente puede ser violento, porque la violencia no es un elemento configurativo del accidente. El contacto no violento con una máquina puede ocasionar daños. Puede no haber violencia, pero si ocasiona daños es accidente. Y yo creo que, bueno, hay otro concepto, el de enfermedad profesional. Y ahí entramos en un terreno resbaladizo, ¿no? Enfermedad profesional para un especialista, un médico, digamos, para no hablar de abogados solamente. Un médico, Esteban Nicolás Pavese, escribió un libro de discapacidad y de origen laboral, dice que se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas, no, esto dice la ley, no, aquellas, dice Pavese, aquellas que se presentan con frecuencia constante en un grupo de trabajadores expuestos a las mismas condiciones y medio ambiente de trabajo, y cuya etiología es específica, única, acumulativa, y que provoca siempre la misma enfermedad, y cuya exposición requiere cierto tiempo para manifestarse clínicamente y ocasionar incapacidad laboral.
Esto no lo dice un abogado, sino que lo dice un médico especialista en estos temas. ¿La ley recoge este concepto o no? Entiendo que no. No porque dice el artículo 6.2 de la 24557 que se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3. El listado identificará agentes de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional. Y aquí nos olvidamos de un montón de enfermedades que son, como vamos a ver un poquito más adelante, las causantes de lo que se da a llamar la famosa litigiosidad en materia de accidentes de enfermedad del trabajo. Les voy a decir, a nivel internacional, de los infortunios del trabajo, se considera que aproximadamente un 60% corresponde a accidentes específicamente. Hechos violentos, dice la ley, hechos súbitos y, digamos, y dañoso, digo yo, bueno. Así es decir, pero en definitiva, son los accidentes. Ahora, hay un 40% aproximadamente que corresponde a enfermedades. ¿Saben? De acuerdo a las estadísticas oficiales, ¿saben qué porcentaje hay de enfermedades y qué porcentaje hay de accidentes en nuestro país? Miren, hay un 5,2% en concepto de enfermedades, el resto son accidentes y nada más. Es decir, que en este país tenemos un milagro. Hemos hecho desaparecer las enfermedades del trabajo. Cosa que en el resto del mundo, incluso en el llamado primer mundo, no lo han logrado. Lo logramos nosotros. Y lo logramos gracias a una ley. Fíjense, ¿no? Bueno. En realidad, esto se oculta, no se dice. Esto nos cansamos de decirlo por los medios cuando nos entrevistan los medios. Los medios quieren conocer nuestra opinión. Bueno. Porque lo que se dice en los medios es justamente lo contrario. Bueno, a ver, bueno, ni hablemos de lo que se dice en los medios por ahora. En todo caso, después lo vamos a hablar. Pero quiero decirle. He escuchado justamente que hay mayor proporción de enfermedades culpables con respecto a accidentes, y la relación es inversa. No, pero el problema de las enfermedades inculpables es otra cosa. La enfermedad inculpable, primero, el concepto de enfermedad inculpable es un concepto jurídico. Primero, acá nosotros separamos o pretendemos separar las enfermedades profesionales de las enfermedades en general, como si fueran otra cosa. La frontera entre las enfermedades profesionales o enfermedades del trabajo, o enfermedades laborales, o enfermedades relacionadas con el trabajo, como dice la UIT, o enfermedades, como dicen los españoles, bueno, enfermedades no enlistadas, porque ellos también tienen lista, pero reconocen enfermedades no enlistadas, no son, o sea, reconocen todo esto. Es decir, y entre esas enfermedades y las llamadas enfermedades inculpables, a veces hay una zona gris. Hasta que no se define si realmente la causa es el trabajo, el medio ambiente, no solo el medio ambiente del trabajo, sino también la propia organización del trabajo. Porque si hablamos del trabajo administrativo, si hablamos del trabajo de los call centers, si hablamos del trabajo en un establecimiento sanatorial, yo creo que ahí
vamos a comprender que la mayor parte de las enfermedades psicofísicas tienen algo que ver con el trabajo, tienen alguna relación con el trabajo. Y yo no digo que el trabajo sea la única causa. Probablemente haya otra. Es muy difícil, la hernia, por ejemplo. La hernia. A ver, yo no digo que en la hernia no haya factores de predisposición. Lo que sostenemos es que el trabajo puede ser desencadenante. Y si el trabajo es desencadenante, si el daño tiene que ser reparado. ¿Quién lo va a reparar? Es otro. Pero bueno, que tiene que ser reparado, tiene que ser reparado. Bueno, entonces les digo que, y ya vamos a volver a ese concepto. En la zona gris Vamos a volver sobre ese tema. No, pero también tengamos en cuenta una cosa. La ley 24557 de 1995, sancionada en plena época menemista, establece que se pretende que el objetivo del legislador es reemplazar un sistema basado en la responsabilidad del empleador por un sistema de seguro social. Es decir, más inspirado en el sistema de von Bismarck, más que en el sistema francés. Y a simple vista uno dice, bueno, la verdad que me parece que está bien, porque ese sistema, digamos, después enriquecido después de la Segunda Guerra Mundial, el ejemplo inglés, el ejemplo de Europa, digamos, permitió considerar los accidentes de trabajo no como una cuestión de derecho civil o de derecho del trabajo, sino como una cuestión de seguridad social. ¿Qué le agregó al proyecto de Bismarck el constitucionalismo social y el desarrollo del llamado Estado de Bienestar? Y le agregó el concepto de que la seguridad social no está para indemnizar solamente las consecuencias que limitan la capacidad de trabajo de alguien, un obrero, un empleado, sino que está para cubrir la insatisfacción, todo, digamos, la debilidad que determina el hecho dañoso. Es decir, la incapacidad de disfrutar la vida, la pérdida de chances, la pérdida de otras cosas que no tienen que ver solamente con el trabajo, porque de lo contrario concebimos al trabajador como una especie de máquina, una especie de robot, y solamente vamos a reparar la incapacidad laboral, nada más. El resto de las incapacidades no. Si tienen capacidades para hacer deporte, si tienen capacidad para vivir con su familia, por X motivos, si no puede llevar una vida normal, eso no lo reconocen, no lo reconocen. Bueno, la contradicción fundamental que observamos en la ley 24557 es que, por un lado, las aspiraciones a un seguro social, en la práctica, se traducen exclusivamente en el concepto de que el empleador no tiene que responder para nada y que va a responder, en todo caso, o en todos los casos, una aseguradora de riesgo del trabajo que se crea en virtud de esa ley y que son entidades con fines de lucro. Son sociedades anónimas. Es cierto que la ley 26773 estableció que se podían constituir ART mutuales. De cualquier modo, yo desconozco que se hayan constituido en la práctica. Incluso se planteaba que se podían constituir como consecuencia de la negociación colectiva entre organizaciones sindicales y entidades empresariales. No nos parece mal, pero bueno, no tengo conocimiento de ninguna que se haya constituido. Es decir, que
las entidades que conocemos, que concentran la mayor parte de la cartera, digamos, de clientes, son sociedades anónimas y pertenecen a diversos grupos económicos. En un primer momento eran bancos. Los bancos terminaron vendiendo a grupos económicos vinculados a la medicina privada. Swiss Medical, Galeno. A Galeno, bueno, con Solidar, que era del Banco de Bilbao le venden todo el paquete a Galeno. Es decir, que se retiran del negocio algunas entidades bancarias y empiezan a cubrir parte del mismo, entidades vinculadas con la medicina privada. ¿Esto está mal o está bien? Bueno, no vamos a hablar de eso. Simplemente lo que decimos es que hay intereses de carácter privado que conspiran contra el cumplimiento efectivo de tan notables, tan claros objetivos perfilados en la exposición de motivos de la ley 2457. Es decir, cómo asegurar el seguro, digamos, la creación de un seguro social, que de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución, tiene que ser de carácter público, no dice estatal, dice carácter público, administrado por el Estado y por los propios interesados. Eso es el seguro social. El seguro social supuestamente debería ser algo único, que alcanzaría a los accidentes de trabajo, alcanzaría las asignaciones familiares, bueno, que están, ¿no es cierto? El arancel de alguna manera cubre un poco eso, pero no es un seguro social tal como está previsto por el artículo 14. Uruguay sí tiene un seguro social que se parece mucho, de carácter público, ¿no? Y con participación de los interesados, participan los sindicatos, participan las empresas, pero nosotros no lo tenemos. Acá se ha querido hacer un seguro social parcial administrado por entidades privadas. Y el Estado abandona, delega facultades que son en realidad indelegables. La prevención. La prevención. Miren, esto es interesante, me parece que sería interesante también tenerlo en cuenta, porque el valor jurídico protegido por estas normas es la salud y la seguridad. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, que permite una vida social plena y económicamente productiva. Según el epidemiólogo inglés Richard Doll, la salud es la ausencia de condiciones que limitan la capacidad funcional, pudiendo dichas condiciones ser medidas objetivamente. La salud laboral es aquella actividad que tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud derivado de las condiciones de trabajo, protegerlo en su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajar en un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo a la persona y cada persona a su trabajo. Estas son las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el concepto de salud laboral abarca no solo la ausencia de afecciones, no solo la ausencia de enfermedad, sino también el control de los elementos físicos y materiales que afectan a la salud y están directamente vinculados a la higiene y la seguridad en el trabajo. En fin, hemos tenido la Corte Suprema, a partir del caso Aquino, allá por 2005, 2006, determina que los trabajadores son sujetos de preferente tutela jurídica,
el comité, en orden al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete del Pacto Internacional, ha observado con respecto a nuestro país graves irregularidades, efectuando diversas advertencias y recomendaciones. Entonces, en la Argentina hay un régimen privatista de las inspecciones laborales en materia de riesgo a cargo de la CRT. Lo que he observado en Europa, al menos lo que conozco, España, Alemania e Italia, fundamentalmente Italia, la importancia que dan a la inspección de trabajo. Pero la inspección de trabajo como organismo, no los inspectores de trabajo como empleados del ministerio. No, la inspección de trabajo como organismo responsable. El inspector de trabajo en Francia es una autoridad. El inspector de trabajo es un funcionario con responsabilidad. Acá la inspección de trabajo, tanto en la nación como en la provincia, se abandonaron. Y ojo, también, el Estado ha delegado en las ART gran parte de esas facultades que nunca debió haber, que nunca debió haber. No la hace, exacto. Lo hace la ART, bueno, listo. ¿Y qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las pymes? Dice, bueno, yo tengo más de ya está, ya cumplí. Pero tengo que preocupar. ¿Por qué? Ya está, ya cumplí. Estoy pagando una alícuota que aumentó. A ver, qué sé yo, a ver. Pymes en alerta por posible suba en alícuota. Esto es de febrero de 2019. El gobierno incrementó del 0,6 al 1,4 el aporte que deben hacer las aseguradoras a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En algunos casos ha sido mayor, porque eso es general. No, pero esto es lo que la ART tiene que aportar a la superintendencia. No, estamos en el 4 aproximadamente, 4,2, algo así, ¿no? Pero eso de que estamos en ese porcentaje en virtud de la mayor litigiosidad es mentira. En Rosario, en Santa Fe, siempre las ART cobraron más que el resto de las provincias. Ignoramos porque no sabemos. O sea, la diferencia con Córdoba existió siempre, desde que existen las ART. Pero por otra parte, si el Poder Ejecutivo aumenta del 0,6 al 1,4% el aporte que las aseguradoras deben realizar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, porque hay que decir, a ver, las ART están controladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, que depende del Ministerio de Trabajo. Hoy ya no hay Ministerio de Trabajo, hoy es Ministerio de Desarrollo de Producción y Trabajo. Bueno, pero bueno, depende de ese ministerio. Entonces, las ART tienen que aportar a esa entidad estatal. Este incremento del 133% en las cuotas de las ART supone que habrá un traslado a precios sobre la alícuota que los empleadores deben pagar para asegurar sus trabajadores. Bueno, esto de febrero, esto lo juntaron. Después nadie habló más de esto, ¿eh? Nadie habló más de esto. Hablamos de la litigiosidad. La única causa del aumento de las alícuotas. De esto no hablaron más. ¿Eh? Nunca se desmintió. Pero bueno, el sistema entonces cambia en 1995 e introduce cuestiones tremendamente inconstitucionales, la mayoría de las cuales fueron objeto de declaraciones de inconstitucionalidad de la jurisprudencia de nuestro país y de la Corte Suprema. Esta ley es la ley más vapuleada en la historia de nuestra legislación. Nunca una ley mereció tantas inconstitucionalidades. ¿Por qué las inconstitucionalidades? En primer lugar, porque se pretendía establecer que en caso de que el trabajador tuviera
alguna diferencia respecto a cuando no se le reconocía la incapacidad o la enfermedad laboral, tenía que ir a la justicia federal. Primero a la comisión médica y después a la justicia federal. Entonces se pregunta, ¿por qué la justicia federal? ¿De qué estamos hablando? ¿Desde cuándo? El problema de los accidentes de enfermedad de trabajo es una cuestión federal. Eso dejémoslo para el narcotráfico, o dejémoslo para, no sé, para otra cosa. Pero las enfermedades del trabajo nunca fueron una cuestión federal en nuestro país. Siempre se consideró de derecho común. Por tanto, ¿quién tiene que entender? ¿Quién tiene que entender? La policía provincial, no la policía. Entonces, algunos empezamos a plantear ya la inconstitucionalidad del artículo 46 por establecer una injustificable traslado a la justicia federal de todos los temas relativos a las enfermedades y a los accidentes de trabajo. Y comenzamos a cuestionar las comisiones médicas. Y ahora vamos a ver por qué. Y por qué las seguimos cuestionando a raíz de este proyecto provincial que hemos aprobado, que tiene media sanción por parte del Senado, pero que va a por el Estado parlamentario seguramente, con respecto a la adhesión de la provincia a la ley de ART, como se llama popularmente, pero que en realidad se refiere a la obligatoriedad de las comisiones médicas jurisdiccionales. Ya vamos a ver ese tema. Entonces, el objetivo de esta ley fue, en primer lugar, bueno, ya les digo, plantear, estas son cuestiones federales, esto fue declarado inconstitucional, luego plantear el acceso a las comisiones médicas obligatorias, también fue declarado inconstitucional, plantear que se tenía que respetar el artículo 39 del 39.1 de la ley, que establecía que los empleadores en ningún caso serían responsables de accidentes o enfermedad de trabajo, sino solamente en caso de dolo. Por supuesto, fue declarado inconstitucional porque nadie puede ser privado del derecho a accionar contra el empleador. Nadie puede ser. Si ninguna persona puede ser privada de ese derecho, si considera que hay una responsabilidad del empleador. Por otro lado, también establecían un sistema de pago en cuotas, una renta obligatoria para las indemnizaciones más importantes, porque suponía un gran negocio, no para las ART, sino para las compañías de seguro de retiro. Porque recuerdo en una época que entre otras cosas, se fijaba el caso de muerte. En caso de muerte, la viuda o los hijos tenían que cobrar a través de un sistema de renta. Es decir, en la práctica, ¿qué cobraban? No cobraban ni siquiera un salario mínimo. Cobraban asignaciones familiares, pero ni siquiera un salario mínimo. De todo esto nos olvidamos, porque fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Y después, la ley 26773 del 2012 lo suprime. Suprime definitivamente. Quiere decir entonces que los aspectos más inconstitucionales de la ley 24557 fueron definitivamente derogados. Yo digo los aspectos más burdamente inconstitucionales. No quiere decir que en la ley no sigan existiendo algunos aspectos, podemos señalar, que no contribuyen a la realización del objetivo de que las indemnizaciones sean justas y equitativas y no insuficientes como lo son en este momento. Entonces, hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos frente a una situación en la que hay juicios contra las empresas, es cierto. Hay juicios contra las empresas, pero fundamentalmente, ¿por qué existen esos juicios contra las empresas si hay entidades como las ART
que deberían hacerse cargo absolutamente de todo. Esta es la pregunta que se puede hacer cualquier empresario que tiene. Yo pago la RT, resulta que me iniciaron un juicio, el doctor Elizondo me inició un juicio, donde me reclama, qué sé yo, 2 millones de pesos. Bueno, a ver, habrá que ver de qué se trata. Yo lo que les digo, concretamente, les digo que la mayor parte de los juicios por incapacidad vinculados a accidentes y enfermedad de trabajo son contra las ART y no contra las empresas. La mayoría. De eso no se habla tampoco. Se habla de que las empresas tienen que hacerse cargo, que hay empresas que se funden por los juicios laborales. Yo no conozco. Sinceramente no conozco que una empresa se haya fundido por eso. No digo que no pueda decidir, no creo que a nadie le conviene pagar juicios, y obviamente. Discúlpeme, ¿no se acuerda el tema del acústico y todo lo que era la industria del juicio? Me acuerdo perfectamente. ¿Sabe cuánto? Mi familia fue. Me acuerdo perfectamente. ¿Y sabe qué? Y no ganaron, No, ya lo sé, pero escúcheme. La situación actual no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y la mayor parte de los juicios que hay ahora no son por hipoacusia. Porque las hipoacusias se pagan, sí, doctor. Las hipoacusias se pagan sin juicio. ¿Y sabe por qué? Porque está reconocido como enfermedad laboral. Y cuando esos juicios se pusieron de moda, por así decirlo, estamos hablando de la década del 80, era porque no se reconocían. Porque en la práctica no se reconocen, porque si se hubieran reconocido no hubiera habido juicio y no hubiera existido esa posibilidad de que hicieran juicio. Y además es cierto que ahí sí, digamos, ahí sí se produjo una combinación de intereses, no sé, los contadores lo saben muy bien, entre algunos abogados, algunos estudios jurídicos, y algunas compañías aseguradoras. No estaban por entonces las ART, estaban las compañías de seguros y estaba la Superintendencia del Seguro de la Nación. Y además había una confabulación de ese tipo. Ojo, no quiere decir que ahora no existan. Que no haya estudios jurídicos que tengan negocio con las ART. Bueno, si hablamos de industria de juicio, esa es la industria. Ahora, porque todo eso que usted me dice, que yo lo conozco, yo lo conocí, favoreció a determinados estudios solamente. Y a partir de conexiones con algunas compañías de seguro y con organismos estatales. Médicos. Y médicos, sí, también. No quiero decir contadores, porque los contadores no tienen, generalmente, no tienen una gran participación en los juicios por enfermedad, aunque también, yo generalmente no nombro, no planteo, en algunos casos sí la experiencia contable, ¿no? Sí. Es verdad lo que es. Pero lo que ocurre es que como existe la memoria de esa época, entonces hay quienes trabajan sobre eso, que sí, bueno, es como era antes. No es como era antes, es distinto. Lo cual no quiere decir que no haya corrupción, no quiere decir que no haya carancho, al contrario, nosotros el caranchismo lo combatimos. Le digo, desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, nosotros venimos combatiendo el caranchismo. Si los colegios de abogados, o las direcciones de los colegios de abogados, o los tribunales de ética, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no es culpa nuestra. Nosotros el caranchismo, pero claro que sí, hay abogados que ni siquiera son de acá, son de Buenos Aires. Sí, yo conozco estudios que están. No existe. La gente que desfila por día. No, pero hay algunos que ni siquiera existe el estudio, a ver. Sí, bueno, sí, digo estudio por decir. Oficina, llamémosle. Claro, es verdad lo que dice. Ahora bien, vamos concretamente a la actualidad. Vamos al ingreso base mensual, al artículo 12 de la Ley de Riesgo del Trabajo, a la reforma de la Ley
27348 de febrero, propiciada por este gobierno actual, y que se aprobó en febrero de 2017, luego de un intento de hacerlo a través de un decreto de necesidad de urgencia, como se pretende ahora con el decreto de necesidad de urgencia de 6 de septiembre del 19. Yo asistí a la comisión del Congreso sobre el decreto de necesidad de urgencia en ese momento y planteé nuestra oposición al decreto de necesidad de urgencia 54, porque entendíamos que no había ni necesidad ni urgencia. Porque los DNU, o los decretos de necesidad de urgencia, son de carácter excepcional y solamente se pueden dictar cuando realmente existe esa necesidad y esa urgencia. Y nosotros entendemos que no. Y mucho menos cuando el Congreso está en funcionamiento. Veamos, el decreto 54 lo lanzaron en enero de 2017 cuando el Congreso no estaba en funcionamiento. Pero después, contradictoriamente, el mismo gobierno convoca sesiones extraordinarias. Entonces, recuerdo que yo estaba allí y me dirigí a algunos diputados, pero señores, ustedes lo conocen, usted es abogado. Le digo a uno de ellos, ¿usted conoce la teoría de los actos propios? Sí. Bueno, no es ir contra los propios actos, dictar primero un decreto de necesidad de urgencia, planteando que no se puede esperar los trámites legislativos y llamar después, inmediatamente, a sesiones extraordinarias. Si está el Congreso funcionando, ¿lo trata el Congreso? Bueno, efectivamente, se trató y se aprobó la ley 27348. Pero el decreto 54 siguió en vigencia, con algunas contradicciones, pero no los voy a cansar con esto. Pero lo que les quiero señalar es el criterio con que a veces se ha abordado este tema. El decreto 669 incursiona sobre el tema del sistema de cálculo de las prestaciones por incapacidad laboral definitiva y muerte de la ley de empleo. Y determina el ingreso base mensual conforme al promedio mensual de todos los salarios devengados durante el año anterior al accidente de trabajo o a la primera manifestación invalidante. Ese principio que lo inauguró la ley 24557 en épocas del 1 a 1, en épocas de la convertibilidad, solamente eso es lo que explica el hecho de que se tome no el salario vigente al momento del accidente, sino los salarios, es decir, hacer un promedio de todos los salarios del año anterior. Claro, es decir, bueno, se tomó eso. Y en esa época había un tope. Había un tope de 180.000 pesos. Primero fue de 90, 180.000 pesos. Obviamente, y con ese tope que achataba la posibilidad de indemnización, con el promedio y todo lo demás, comenzaron nuevamente los juicios planteando la responsabilidad de las empresas y planteando la reparación integral del daño causado. De acuerdo al derecho civil, yo lo inicié. Yo en 1996 ya iniciaba los primeros asuntos, los primeros juicios, planteando la inconstitucionalidad de la ley en este aspecto, ¿no? La insuficiencia del cálculo del salario. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? A ver, es la siguiente fórmula. Se aplica la siguiente fórmula. Para las incapacidades definitivas y para los casos de muerte. Se divide todo lo percibido por el trabajador durante el año anterior al accidente por la cantidad de días. Por la cantidad de días en el año. Eso te da una especie de salario diario promedio. Todo eso se multiplica por 30,4. Esto te da el ingreso base mensual. El ingreso base mensual se multiplica por 53. Luego, por el índice de incapacidad, vamos a decir el 20%, y después por un coeficiente de edad, que resulta dividir el número 65 por la edad que tenía el trabajador al momento del accidente.
Yo te hablo. Está bien, hay un reconocimiento de la edad, ¿no es cierto? Obviamente no era un pibe de 19 años, 20 años, que un señor de 65, ¿no? Parece que la vida se termina a los 65. El criterio parece que fuera ese, ¿no? En lugar de poner 75 arriba, ¿no? Ponen 65. La jubilación será. La cuestión es que esto es insuficiente, pero es insuficiente, fundamentalmente, porque toma como base una forma de hacer el cálculo propia de la época de la ley de la convertibilidad, cuando supuestamente no había inflación, o por lo menos, si la había, no se sentía que no se sentía. Entonces, es una inconsecuencia que se mantenga esto. Es una inconsecuencia que se mantenga. Y se actualice, que se tome como base el salario que percibe el trabajador al momento del accidente, o al momento de que se tenga que pagar. Bueno, la contradicción es tal que en el año 2009, el decreto 1694 estableció con claridad que en cada caso de incapacidad temporaria, es decir, que los primeros 10 días paga la empresa. Entonces, en caso de incapacidad temporaria se debe respetar el salario que el trabajador percibía al momento de producirse el hecho generador de beneficio, es decir, al momento del accidente. Y que además le corresponden todos los aumentos que le corresponden a sus compañeros de trabajo. Fíjense que para calcular la incapacidad temporaria se actualizó todo, pero no así para la incapacidad definitiva o para la muerte. Es decir, cuando más lo necesitan, es cuando menos se reconoce. Quedó eso sobrevolando, por supuesto, un montón de juicios y litigios causados por esto, con éxito diverso. No es que se gana, no, se ganan y se pierden. Se ganan y se pierden. Una jurisprudencia bastante, digamos, bastante favorable a los trabajadores hasta el año 2016. En ese momento hubo una tendencia favorable, pero reconoció lo que ya les dije anteriormente, la inconstitucionalidad de muchas normas de la ley 2457, pero ahí se estancó, ¿no? Se estancó ese proceso. ¿Y qué ocurre? La ley 27348, la ley que primero se quiso implantar a través de un DNU y después a través del proceso legislativo, modifica el artículo 12 de la siguiente forma. El artículo 12, que hablamos brevemente. A los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios de venganza, otra vez lo mismo. Pero le agregado, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 del convenio de la OIT 95. Perfecto. El convenio 95 de la OIT establece que salario es toda suma de dinero que percibe el trabajador como consecuencia de su trabajo. Es decir, acá no hay rubros no remunerativos, no existe. Todo remunerativo, para el convenio 95 de la OIT, para nuestra ley de contrato de trabajo también, ¿no? Ahora bien, devengado por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicios inferior. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes. Esto es interesante. Aplicándose la variación del índice RIT, remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores. Bien. Hubo un momento en que yo decía que se puso de moda el índice RIT. Decía que muchos laboralistas se habían transformado en RITólogos, porque se habían entusiasmado tanto con el RIT, que parecía que era todo muy fácil, ¿no? ¿Para qué? No, Jorge, ¿para qué va a insistir con el tema de la responsabilidad civil? Sí, esto está todo arreglado, ya está. Con el RIT se arregla todo, ¿no? Claro, los salarios, el índice salarial era importante.
y superaba en muchos sentidos el índice inflacionario, por lo menos durante varios años. Ahora, no conviene tanto el ritmo, ¿no? Los salarios, dice así, los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes. Esto es muy interesante trabajo para ustedes, ¿no? Se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Richter, la remuneración disponible promedio de los trabajadores estables. Muy bien, está muy bien. Mejora un poco la situación. Después dice, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso de trabajador o homologación, el monto del ingreso base determinará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque hay un lapso de tiempo entre la ocurrencia del hecho y el momento de la determinación de lo que se debe abonar. Y a veces pasa mucho tiempo. Entonces, la idea es que eso debía llevar a una tasa de interés. Decía, además de rinde, la tasa de interés. Y después, el punto 3 de la ley del artículo 12 era así. A partir de la mora en el pago de la indemnización, se da de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses del capital y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación. Bueno, esto está de acuerdo al artículo 770 del Código Civil y Comercial, y digamos, a nosotros nos parecía insuficiente los mecanismos de actualización, porque entre la fecha del accidente o la primera manifestación invalidante hasta la determinación de la incapacidad de esta hasta el momento de la liquidación transcurre un lapso prolongado de tiempo en el que se prosigue y se profundiza el proceso inflacionario, el cual, como lo demuestran las estadísticas, en los últimos años es superior a los aumentos salariales. En consecuencia, no se produce una verdadera actualización conforme a la pérdida de valor del signo monetario. Con lo cual, la indemnización no es, digamos, no se corresponde a un valor real, a un valor, porque yo soy partidario de que las indemnizaciones son deudas de valor. Es decir, son deudas de valor que se deben, digamos, su cuantía se debe fijar al momento de la resolución correspondiente, sea una resolución administrativa o sea una resolución judicial, como cualquier indemnización, Pero bueno, no es este el concepto que sigue nuestra ley. Bueno, pero ¿qué ocurre? Aquí el sistema, como les dije anteriormente, entró en una contradicción insalvable. Mientras que las prestaciones dinerarias por incapacidad temporaria o permanente provisoria deben calcularse, liquidarse y ajustarse de acuerdo a la retribución actualizada del trabajador, el cálculo de la indemnización por incapacidad permanente o por muerte se calcula en base a un promedio de los salarios percibidos durante el año anterior al accidente o a la primera manifestación invalidante. Es cierto que con la incorporación, de acuerdo a la ley 27.348, del RIPTE, de la remuneración de este índice RIPTE, y un interés del Banco de la Nación Argentina. ¿Qué hace el decreto, el DNU 669 del 2019? Elimina el interés. Elimina el interés. Deja el RIPTE solamente. Y elimina el interés porque plantea que la aplicación de ese interés significaba una especie de ruptura del equilibrio de las prestaciones y un serio problema para las ART, ¿no?
dice que se advierte que actualmente el rendimiento financiero de los actos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas asciende a niveles cercanos al 90%. Entonces dice que esta situación, creada por la propia ley 27348, ¿no?, ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora, generen rendimiento financiero disociado del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma. Y lo más interesante es que habla de una especie de descalce entre el rendimiento financiero de los activos y la ultrautilidad, dice, la ultrautilidad en favor de los beneficiarios resultantes de la actualización de sus pasivos. O sea, a las indemnizaciones actualizadas les llama ultrautilidad. Y entonces parece que la única preocupación es la de garantizar el rendimiento financiero de las ART, no de las empresas, le aclaro, sino de las ART. Y eso provocaría inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las aseguradoras. Por lo tanto, considera razonable sustituir la tasa de interés y sus modificaciones, dejando solamente la variación del índice RIT. Sostiene que son cuestiones excepcionales, que no se pueden tratar en el debate legislativo, que por eso es necesario impulsar un DNU. Entendemos que no hay tal excepcionalidad, que son temas que en todo caso merecen ser discutidos profundamente. Primero, no sabemos si todo esto es cierto, lo que se dice que es cierto. Y en segundo lugar, nos parece que se está afectando con esta modificación por vía de decreto la integridad de las indemnizaciones que les corresponden a los trabajadores. E indirectamente, digo yo, te lo digo yo, podría generar una tendencia a que los trabajadores inicien juicio, justamente una mayor litigiosidad, tendiente a que se les reconozca una indemnización justa por la incapacidad producida por el accidente o por la enfermedad. ¿Y no es posible cambiar el índice de renta por el ajuste de inflación? Si bueno, pero sería deseable, pero no es lo que, evidentemente, eso no pareciera que no figura entre los nosotros no parecería justo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero fíjense, ¿cuánto hace que no existe la ley de convertibilidad? Bueno, ustedes saben que todavía está vigente. Vigente en cuanto a que no se permite legalmente utilizar índices vinculados a la inflación para actualizar la inflación. Pero ustedes lo saben. Bueno, esto es absurdo. No, la indexación. Claro, es absurdo. Y esto genera estos problemas. El no reconocimiento de la realidad concreta, el no reconocimiento de la realidad que determina esto. Entonces, cuando hablamos de mayor litigiosidad, busquemos cuáles son las causas de esa mayor litigiosidad. ¿Por qué se va a los tribunales? Que a la gente le gusta ir a los tribunales. Yo no conozco a nadie que le guste ir a tribunales y practique el juicio como una especie de deporte. ¿Y acá en la provincia qué va a pasar al final? Aunque están con los diputados. Ya vamos a ver eso. Pero hay, a ver, subyace, digo, en tal degradación del lenguaje, es decir, la ultrautilidad, para referirse a la indemnización. La idea de que entre las ART y los trabajadores existe una relación contractual entre iguales, un vínculo comercial interprivados. Cuando dicen descalce entre el rendimiento financiero de los activos y la ultrautilidad en favor de los beneficiarios, dicho vínculo solo puede existir en el imaginario
de quienes desconocen los fines de la seguridad social en cuyo ámbito se ha ubicado la ley de riesgo del trabajo. Pero hay otra cosa más. El artículo 3 del DNU determina que las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. ¿Qué significa esto? Va a tener efecto retroactivo, que se van a aplicar a los juicios. En definitiva, ¿le vas a dar efecto retroactivo a un decreto? Lo que está expresamente prohibido por el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, y en ningún caso pueden afectar derechos amparados por garantía constitucional. Favorezca a quien favorezca, ojo, porque puede ser que a alguno le favorezca también, a algún trabajador que tiene un juicio viejo. Por ahí le favorece que le apliquen el límite. No digo que no, no digo que no. Y bueno, pero ¿y si produce un perjuicio respecto a otra parte que tiene que pagar? Supongamos. También sería reprochable desde el punto de vista constitucional. Entonces, por el efecto retroactivo. El efecto retroactivo no está previsto, nunca fue aceptado. Al contrario, todas las leyes que se dictaron, los decretos que se dictaron, siempre aclararon que no tenían efecto retroactivo. Y a veces con cierta exageración, porque cuando hay un proceso en trámite, quiere decir que no se agotó todavía, todavía existe una obligación, por lo tanto no se ha consumido la obligación y en realidad las leyes nuevas se aplican a los efectos de las relaciones jurídicas subsistentes. Eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, una ley nueva también se aplica a un proceso en trámite, cuando no se ha pagado. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero remarcar aquí, que contradictoriamente, no solo que se elimina la tasa de interés, no solo que no se acude al índice de precio al consumidor, como dice el doctor, sino que además se le pretende dar efecto retroactivo a este. Por lo tanto, nosotros entendemos que el DNU persigue un claro fin antijurídico y antisocial que repugna a nuestra Constitución y al bloque de constitucionalidad federal. En consecuencia, el DNU es inconstitucional y así debe ser declarado por nuestro Tribunal del Trabajo. Ya hay varios que lo han declarado inconstitucional, hay varios. Buenos Aires, doctor Segura, conocido juez del trabajo, lo declaró inconstitucional y en algunas otras provincias también. Y también, a raíz de una presentación que hizo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, se declaró inconstitucional e inaplicable en toda la jurisdicción de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que no lo pueden aplicar, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, puede ser que sea derogado, no creo que tenga mucho futuro este decreto. No, probable que sea derogado. Pero hay otro tema que tiene que ver con la obligatoriedad de las comisiones médicas jurisdiccionales. Las comisiones médicas jurisdiccionales son organismos creados por la ley 24557 ya por el año 1946. Esos organismos son dependientes de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. O sea que, supuestamente, ¿verdad? Son organismos estatales, a través de los cuales el Estado pretende establecer una suerte de control sobre las ART. ¿Qué funciones tienen las comisiones médicas? Resolver las contradicciones
entre los trabajadores y las ART, cuando no se reconoce una incapacidad, cuando no se reconoce como enfermedad algo que el trabajador entiende que es una enfermedad, cuando no se reconoce un accidente itinéreo, por ejemplo, que se pretende emitir, O distintos porcentajes. o distintos porcentajes, cuando hay discrepancia entre la ART, que a lo mejor sostiene un 10%, y el trabajador que dice que 40%. Entonces, el tema es así. Nosotros ahora, de acuerdo a la legislación vigente, no hay obligación del trabajador de concurrir a las comisiones médicas, sino que puede optar entre ir a la comisión médica o accionar judicialmente, si está en disconformidad con lo que determinó la ley. ¿Qué ocurre con las comisiones médicas? ¿Qué son las comisiones médicas? Son entidades estatales, de acuerdo, son dependientes de la Superintendencia de los Trabajadores. ¿Por quién están integradas? Por médicos. Ah, muy bien. ¿Esos médicos son funcionarios públicos? Contratados. ¿Quién les paga los salarios? ¿El Estado? Las ART. Porque las ART sostienen, de alguna manera, con sus aportes, el funcionamiento de estas comisiones médicas. Es decir, aunque las comisiones médicas son parte del Estado y dependen de un organismo del Estado, del Ministerio de Trabajo, tienen un funcionamiento un poco raro, un poco inusual, porque, a ver, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? A ver, si son tribunales administrativos, porque los consideran así, tribunales administrativos, no son comisiones médicas de las ART, no dependen de las ART en realidad. Hay que decirlo porque se confunden, los medios han confundido terriblemente esta cuestión y algunos se han engañado también con esto. Algunos hablan de que son comisiones de salud de las ART. Mentira, no son comisiones de salud de las ART. Las ART resuelven estas cuestiones de acuerdo a su criterio y de acuerdo a los médicos, el asesor, obviamente. No son comisiones de salud de la ART. No son órganos de mediación y no son juntas médicas solamente. Son tribunales administrativos. Por eso le llaman comisiones médicas jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Que como tribunales administrativos dictan resoluciones de carácter obligatorio que hacen cosas juzgadas, como una sentencia. Son obligatorias, son de cumplimiento obligatorio. Y de ahí nuestra desconfianza hacia el proyecto de adhesión. No desconfianza, estamos totalmente en desacuerdo. ¿Pero por qué estamos totalmente en desacuerdo? Porque no queremos que se resuelva la cuestión y pretendemos que todo lo resuelvan tribunales. No. Consideramos que la mayor parte de las resoluciones de estas comisiones médicas son adversas para los trabajadores. Y además, es un procedimiento que dura 60 días hábiles administrativos más 20 días hábiles más, como consecuencia del reclamo que pueda hacer el trabajador en el caso de que no se resuelva la cuestión en 60 días hábiles administrativos. 60 días hábiles administrativos, y son 6 meses. En la práctica son. Sumarle los otros 20 días, bueno, son 80 días hábiles administrativos, durante los cuales se puede resolver o no la cuestión. El Poder Ejecutivo de la provincia y los senadores que aprobaron la adhesión estiman, entienden, que va a ser favorable, que es favorable esta adhesión,
porque, entre otras cosas, dice que el sistema se puede mejorar a partir de la intervención de la provincia en el funcionamiento de las comisiones médicas. Bueno, miren, esto es imposible. ¿Por qué? Porque son ámbitos totalmente diferentes. Una cosa es la provincia, otra cosa es la nación. En realidad, las comisiones médicas son parte del Estado Nacional. Y en virtud de nuestro sistema federal, el gobierno provincial no puede incidir en la composición y en el funcionamiento de estas comisiones médicas, salvo que haya un acuerdo expreso entre el Estado Nacional y el gobierno provincial. Es decir, cuando ustedes vean en el proyecto de adhesión que se dice que el Estado provincial se va a ocupar del funcionamiento de estas comisiones médicas, les están mintiendo, porque no lo puede hacer, porque es un organismo federal, no lo puede hacer. Y justamente lo grave es que se pretenda, esto es una cuestión constitucional, que la provincia adhiera a un sistema que en definitiva implica sustituir los organismos provinciales, en este caso los organismos judiciales, ¿no? O los tribunales judiciales de carácter judicial, por organismos de carácter nacional, de carácter administrativo, que por otra parte no reúne las condiciones. Yo no me pongo en los tribunales administrativos, pero que sean verdaderamente tribunales administrativos. No estoy en desacuerdo, puede ser, lo hemos aceptado. Existió una época el tribunal bancario, qué sé yo, hay tribunales administrativos que pueden cumplir una función importante, pero que sean tribunales administrativos. Porque por otra parte, tengamos en cuenta, no son tribunales administrativos porque no son funcionarios públicos sus integrantes. No tienen estabilidad. Si no tienen estabilidad no son funcionarios públicos. No pueden administrar justicia administrativa porque no reúnen las condiciones necesarias para hacerlo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y hay otra cosa más. Me parece que es muy importante recalcar. Si queremos hacer un tribunal administrativo para los temas de accidente y enfermedad del trabajo, necesitamos otros especialistas y no solamente médicos. Porque para determinar si existió un accidente o una enfermedad del trabajo, tenemos que conocer la empresa, la fábrica. Los médicos van a la empresa para resolver antes, van a conocer el lugar para ver si realmente existen condiciones que pudieron generar la enfermedad. No lo hacen. No está previsto eso. Lo que hacen los médicos, lo que hacen siempre los médicos, revisan y determinan si tienen capacidad o no tienen capacidad. Después, lo más común que dicen, no, es una enfermedad inculpable. ¿No? Lo tienen ya grabado, ya lo tienen en la cabeza, ya está, lo siento. No, esto no. Lo tenemos que rechazar porque es una enfermedad inculpable. No saben que es una enfermedad inculpable, pero no importa. No lo saben por el concepto jurídico, no el concepto médico. Enfermedad inculpable es toda aquella enfermedad causada sin que exista culpa del trabajador, sin que exista, digamos, una maniobra negligente o dolosa del trabajador. Eso es una enfermedad inculpable, o un accidente inculpable. Una palabra. Si me accidento jugando al fútbol, eso es un accidente inculpable. No es un accidente de trabajo, es un accidente inculpable. Si tengo un resfrío, una gripe, es una enfermedad inculpable, no tiene que ver con el trabajo, yo no me la ocasioné, yo no la generé, por eso se llama inculpable. Por eso se llama inculpable.
para distinguirla también de la enfermedad del trabajo, que es la ocasionada, agravada o desencadenada por las condiciones ambientales del trabajo. Eso es lo que hay que diferenciar. Ahora, es cierto que hay asesores legales de las comisiones médicas, pero las comisiones médicas como organismo están integradas por médicos y tendría que haber, en todo caso, si se quiere hacer un verdadero tribunal administrativo, ingenieros especialistas en salud y seguridad del trabajo, higiene y seguridad del trabajo, y hay que haber otros especialistas, que no sean solo médicos, porque los médicos por sí mismos no están en condiciones de determinar la relación de causalidad entre las condiciones ambientales y la enfermedad. O tampoco están en condiciones de determinar si hubo un accidente in itinere o no. ¿Cómo van a hacer para determinarlo? ¿Qué van a hacer? ¿Que van a ir al lugar donde se produjo? ¿Van a averiguar, van a investigar si se desvió o no se desvió? ¿Realmente por un motivo particular? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer una investigación? No. O sea, acá no hay un sistema de pruebas que permita abordar una solución, una resolución fundada en derecho, porque de eso se trata. A ver, si fuera una simple junta médica, que sea optativo, que no sea obligatorio. Que sea optativo, si es una simple junta médica. No es una simple junta médica, no es una mediación. No están para mediar, están para resolver, ¿se entiende? Nosotros tenemos mediación para todos los juicios civiles en la provincia, mediación obligatoria. Pero el mediador no resuelve. El mediador está para eso, está para mediar, está para tratar de conciliar. La comisión médica no está para tratar de conciliar, no está para mediar, está para resolver. Y resuelve y quiere cosas juzgadas administrativas. Bueno, algo muy serio. ¿El trabajador puede apelar? Sí, puede apelar, claro que puede apelar. ¿Y cuánto tiempo tiene para apelar? No lo establece. Pero el proyecto de ley de adhesión de la provincia establece un término de caducidad de 45 días. Si en 45 días el trabajador no inició la acción judicial, pierde todo derecho, de acuerdo a ese proyecto de adhesión. Esto es gravísimo, porque se opone, aquí sí, se opone al derecho vigente a nivel nacional que establece 2 años para iniciar una acción judicial. 2 años, desde la primera manifestación invalidante o del accidente. Pero bueno, establecer 45 días y caduca la acción, ya estás introduciendo otro elemento más. Otra cosa grave también. Supongamos que, en el ejemplo que les daba anteriormente, la comisión médica reconozca el 10%. El 10% que pretende la red. El trabajador sigue insistiendo en su incapacidad mayor. Le dan el 10%. Bueno, el trabajador apela. Bueno, si apela, le conceden la apelación con efecto suspensivo. Es decir, no puede cobrar. No puede cobrar lo que le dieron, en una palabra. Se lo está forzando a que acepte una indemnización insuficiente para cubrir su capacidad. Si lo está desalentando. Y el objetivo parece que es salir. Ahora, la Junta Médica no tendría que definir, digamos, cuál es la incapacidad, pero no la causa de la Junta Médica. No, también. También ¿Cómo va a saber? Pero a ver, si se discute, está bien, la incapacidad, pero también tiene No digo, no tiene elementos Pero no tiene elementos para Bueno, no lo tiene, pero resuelve lo mismo. Pero lo que tendría que resolver es el tema de su Pero incapacidad. estamos de acuerdo, no me acuerdo nunca tu nombre de ti. Hugo. Hugo, estamos de acuerdo, Hugo, perfectamente, pero la función de la comisión médica no es solamente determinar la incapacidad,
sino determinar si hay accidente de trabajo o no hay accidente de trabajo, si es enfermedad o no es No enfermedad. lo va a poder saber. Y bueno, pero están para eso. Pero ese es el fin por el cual quieren que sea la Por el adopción. cual fueron creadas. Las comisiones médicas fueron creadas para eso. Las comisiones médicas fueron creadas para eso. Las jurisdicciones que han adherido, como son la caso de Córdoba, ¿adhieren en estas Mira, condiciones o son otras las condiciones? Yo tengo muchos amigos cordobeses, pero ellos inventaron la adhesión a la cordobesa. ¿Qué es la adhesión a la cordobesa? Es una adhesión donde ellos introducen algunas cosas más beneficiosas, como por ejemplo el tema de que la operación no tenga efecto suspensivo. Para que el trabajador pueda cobrar. Está bien, pero me parece que es justo. Que cobre, que se gasta lo que le quieran y que le cambie la diferencia. Por ejemplo, lo que se llama la adhesión condicional. Pero esas condiciones no alteran el sistema. El sistema sigue siendo igual. Es decir, el trabajador tiene que transitar por ese espacio del tiempo, que se prolonga un año, y después, en el supuesto de que no le den la razón, y van a justicia. Y ahí no solamente se da el fenómeno de la duración de los pleitos, sino también el riesgo de que el trabajador diga, bueno, voy a accionar contra la empresa, ahora se corta todo. No me han dado la razón, me quedé sin trabajo, no puedo trabajar, y bueno, y ahora voy a accionar contra todo el mundo. Entonces, en definitiva, me parece que se crean condiciones para que haya más litigiosidad todavía. Y resultados inciertos, de incertidumbre jurídica. A veces se habla de seguridad jurídica, pero los que hablan de seguridad jurídica y los que la plantean son generalmente los poderosos, las grandes empresas. Pero seguridad jurídica para las pymes y seguridad jurídica para los trabajadores pareciera que no existe. Hay una incertidumbre total, absoluta. Mire, podría seguir hablando horas sobre este tema. No los quiero cansar, no, por favor. Realmente, doctor, estamos ya pasaditos algunos minutitos de la hora Prevista. límite prevista y Bueno. más que... Bueno, simplemente doy por terminado de esta forma. Perdón, ¿se puede formular algunas preguntas? Pero por supuesto, para eso estamos. Sí, yo Pero creo que nos yo daban quiero- 4 preguntas, no sé qué serán todas al final. Al final estaba previsto, ¿no? Sí, ya estaríamos finalizando. Bueno, entonces, Vamos por simplemente concluir quiero- las últimas palabras del doctor, que bueno, para redondear una charla sumamente que da a nuevos encuentros, porque es un tema que nos atañe a todos, especialmente dentro, yo estoy representando en este momento a la Comisión PYME, y es un tema que también perjudica, como usted bien lo dijo, en la falta de que haya equidad entre las partes, porque la ley no da esa previsibilidad que nos debería dar. Le agrego algo más a lo que me dice. La pregunta que me hizo anteriormente es respecto al tema de las enfermedades inculpables. En realidad, el tema de las enfermedades es un tema de la seguridad social, no un tema del derecho laboral, no estrictamente. Por lo tanto, cuando las empresas se hacen cargo de los accidentes inculpables y de las enfermedades inculpables, o las que no fueron reconocidas como enfermedades del trabajo y terminan siendo enfermedades inculpables, cuando la ART le dice al trabajador que usted hágase atender por la obra social ahora, ¿cuál es la consecuencia? Vuelve a trabajar si es que está en condiciones de trabajar, pero si no está en condiciones de trabajar, ¿quién le va a tener que pagar la licencia? La empresa. Entonces, a través de resoluciones como esta, las empresas y las obras sociales tienen que hacerse cargo de aquellos que no debieran hacerse cargo.
Y yo les voy a decir una cosa, yo me he cansado de plantearle a algunos sindicatos que, digamos, o sea, que administran obras sociales, y traten de recuperar lo que perdieron por haber prestado asistencia médica e incluso operaciones quirúrgicas también a los trabajadores, a quienes se les negó el carácter laboral de la enfermedad o del accidente. Y no lo han hecho, no, lo hicieron. En una palabra, pareciera como que estas entidades tienen un gran poder, ¿no? Despliegan un gran poder, porque son parte del capital financiero, internacional también, y evidentemente no se animan las obras sociales, yo no conozco sentencias, obras sociales, a recurrir, y tampoco he visto empresas que recurran por haber tenido que sostener durante años, a veces un año, y a veces más, de acuerdo a los convenios colectivos, el salario de un trabajador incapacitado por razones claramente determinadas por condiciones de trabajo. Entonces, esto en definitiva se termina volviendo en contra de las empresas que, equivocadas a veces, se han manifestado a favor de la adhesión de la provincia a la ley de como se conoce. Mejor dicho, sería la adhesión a la obligatoriedad de las condiciones médicas jurisdiccionales. Y con respecto a la solución para estos problemas, yo creo que la provincia tiene que cumplir con el artículo 20 de la Constitución Provincial, que protege el trabajo en todas sus formas y que fomenta la conciliación y el arbitraje, para tratar de buscar un sistema que permita llegar a acuerdos. Un sistema de carácter administrativo, precisamente, en el ámbito del trabajo. Hasta luego. Que permita llegar a acuerdos que disminuyan las discriminaciones. Muchas gracias. No, gracias a ti. Espero que este sea el comienzo de varios encuentros. Sí, de hecho. Así que bueno, un aplauso.